¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Rápidamente les preguntamos si el audio nos pueden escuchar fuerte y claro. Vamos a estar utilizando el panel que tienen a mano derecha de su pantalla para hacer las preguntas a través del webinar. Este panel nos va a servir para cualquier comentario, duda que tengan, puedan enviarla directamente a Alejandro, que es nuestro presentador para el día de hoy. Señor Andrés, muchas gracias. Confirmamos que ya se escucha correctamente. Y muy bien, pues les damos la bienvenida. Gracias por darnos este tiempo de su mañana para nuestro webinar ICOM Soluciones de Radiocomunicación Marina Confiables. Nuestro presentador para el día de hoy es Alejandro Echeverry de ICOM América. Les comento que este webinar va a ser grabado y se les estará enviando su correo al término del webinar, también con la información de contacto para que cualquier duda sobre los productos que vean o si tienen un proyecto en puerta, por favor háganoslo saber, envíenos un correo a la dirección de contacto que les va a llegar para poderles apoyar con nuestro equipo técnico. Muy bien, Alejandro, pues estamos listos para iniciar. Muchas gracias por tu tiempo esta mañana. Hola, muy buenos días, Víctor. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Trataremos de transmitir cierta información importante y relevante para ustedes en el área de las radiocomunicaciones marinas. Mi nombre, como lo decía Víctor, es Alejandro Echeverry. Yo soy el gerente de soporte técnico de entrenamiento para ICOM América en la región de Latinoamérica y las islas del Caribe. Pues no alargando mucho mi presentación personal, pues vamos a dar comienzo a este webinar. En este webinar, pues arrancamos con quién necesita o quién escoge o quién requiere de radios marinos. Y en este caso, estoy enfocando nuestro portafolio a nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? Normalmente son embarcaciones pesqueras, embarcaciones de placer, embarcaciones de pasajeros o cruceros, embarcaciones de carga, embarcaciones de trabajo, embarcaciones que dan soporte en los puertos marinos y en general todos aquellos que necesiten una radiocomunicación en marina. Guardias costeras, otro nicho importante para nuestro producto. Y obviamente las Fuerzas Armadas, en este caso las Fuerzas Armadas Navales. Vamos a ver dentro de este portafolio algunas características importantes de los radios marinos. ¿Por qué razón es importante saber estas características? Porque muchas personas, desafortunadamente, están utilizando radios terrestres o land mobile radios para el uso de las comunicaciones marinas, teniendo en cuenta que están en VHF. Pero esto no es correcto y no es lo adecuado. Se debe utilizar un radio que esté certificado y aprobado por la Federación de Comunicaciones o la Comisión de Comunicaciones Federal. Esto es muy importante, insisto, por las características que deben tener los radios. ¿Qué características tiene un radio marino? En el caso de los radios del portafolio de ICOM, una gran mayoría de los radios tienen la característica de flotar. ICOM creó o fue pionero en la creación de radios VHF que flotaran. Esto es una característica importante, teniendo en cuenta que si el radio cae en el agua y no tiene esta funcionalidad, pues simplemente el radio se pierde. Otra característica es el destello parpadeante. El radio enciende un LED de color rojo en la parte posterior, así como también el backlight del teclado y el backlight o la luz de fondo de la pantalla. Vamos a ver un pequeño video de cómo funciona esto. Discúlpenme, creo que aquí tengo.
Muy bien, otra de las características importantes es algo que se llama la protección contra intrusión de objetos o partículas sólidas y de líquidos dentro de cualquier equipo electrónico. En este caso es un estándar internacional que se llama Ingress Protection, que está constituido por dos diferentes escalas. El primer dígito se refiere a la escala de partículas de tipo sólido o polvo, que va desde el 1 hasta el 100, hasta el 6, perdón, siendo 1 la menor protección y 6 la máxima protección. En el ejemplo tenemos el número 6, quiere decir que este equipo tendría la máxima protección contra partículas sólidas. Y el siguiente dígito corresponde al ingreso de líquidos, en este caso agua, que va en una escala del 1 al 8, siendo 1 la menor protección, 8 la máxima protección. Estamos hablando aquí en este ejemplo del número 7, en donde tenemos una protección casi completa contra líquido. Esto nos permite que el radio ingrese al agua temporalmente hasta 1 metro de profundidad por 30 minutos. El número 8, si bien es una inmersión continua dentro del agua, para radiocomunicaciones de doble vía obviamente no es necesario operar un radio debajo del agua. Sin embargo, podríamos tener una inmersión de hasta 2 horas y más de 2 metros de profundidad. Otra de las características que de pronto van a notar en nuestros brochures es que tenemos algo que se llama la Ingress Protection con una X. Esa X significa que el radio va a tener o no fue testeado o tiene la máxima protección en cuanto a partículas sólidas. Cuando se dice que tenemos en la escala el 6, quiere decir que soporta chorros de agua de presión en todas las direcciones, fuertes chorros de agua. La protección X7, lo que les decía, 1 metro de profundidad por 30 minutos de forma temporal, y el X8 es una inmersión dentro del agua de forma continuada, pero que no supere las 2 horas ni los 2 metros de profundidad. Otra función importante que tenemos dentro de nuestros radios, y somos los que iniciamos esto, y por eso es una función patentada, es el aquaquake. El aquaquake nos permite expulsar el agua que queda alojada dentro del parlante y el micrófono cuando el usuario está o se le cayó el agua al agua o está bajo la lluvia. El radio puede expulsar esos residuos de agua para prevenir que el audio de entrada, es decir, lo que el usuario final está hablando, o el audio de salida se vea distorsionado. Vamos a ver un pequeño video de cómo funciona esto. Entonces, con este tono que emite el radio, simplemente expulsamos el agua. Otra característica es el ecualizador de audio. El ecualizador de audio se utiliza especialmente para los diferentes tonos de los lenguajes que existen en el mundo. Es decir, hay palabras que son bastante fuertes y su tono es muy bajo. Entonces, el radio utiliza una funcionalidad especial inteligente para hacer o subir las frecuencias a una frecuencia neutra o plana. Lo mismo, hay lenguajes como el chino probablemente, que tiene algunas palabras de tonos muy altos, muy agudos, y el radio se encarga de bajar esas frecuencias a una frecuencia plana para que el usuario final pueda escuchar un audio claro y estable. El cancelador activo de ruido también es una funcionalidad importante que tenemos, en donde el usuario, al activar el cancelador de ruidos, podría hablar en lugares o ambientes que tienen bastante congestión de ruido, como se ve en la figura, en un cuarto de máquinas, en una zona donde hay alta
probabilidad de ruidos. Entonces, el radio se encarga de eliminar ese ruido de ambiente y transportarlo al usuario final sin las características del ruido de fondo. Eso es importante, insisto, en usuarios que están en lugares de polución de ruido. Tenemos funcionalidades ya propias de los radios marinos, en donde existe la primera, que es el MMSI. Ese MMSI es la identificación del radio, pero más que la identificación del radio es la identificación de la embarcación. Para adquirir este número se necesita obviamente acudir a los entes legales, quienes asignarán un número de 9 dígitos para poder ser instalado dentro del radio. ¿Esto para qué? Para que cada vez que el usuario necesite hacer una llamada específica, especialmente al entrar a puerto, salir de puerto, etcétera, las autoridades marítimas puedan identificar qué tipo de embarcación o cuál embarcación les está llamando, qué tipo de embarcación es, tamaños, pesos, velocidades y demás. Y obviamente es muy utilizado en la parte de seguridad. Esto se combina con el Digital Selective Call. El Digital Selective Call, o DSC, es un estándar de transmisión de llamadas y mensajes digitales que se establece desde el año 1999 más o menos en todas las radiocomunicaciones marinas en diferentes bandas, tanto en HF, MF y VHF. Esto aquí es donde existe una gran diferencia porque hay obligatoriedad de las autoridades marinas de usar el DSC en cualquier embarcación, en cualquier comunicación, perdón, de embarcaciones de tipo marino. Y finalmente, con el auge de los GPS y demás, se crea un estándar que es un conjunto de procedimientos, equipos, señalización y demás, protocolos, que permiten establecer un sistema mundial o global de socorro y seguridad marítimo. En español aparece como las siglas de abajo, SMSSM, y en inglés el Global Maritime Distress Safety System. Esto pues es algo ya conocido, en donde nos permite hacer llamadas de emergencia, enviar mensajes de emergencia, comunicación con puertos y demás, o incluso con embarcaciones cercanas para condiciones de ayuda y de lo que se llama en el ámbito marino distress. Otras funcionalidades que las vamos a ver muy rápido porque están más enfocadas a radares, pero esta específica, el Automatic Identification System, está usada en algunos de nuestros radios marinos. Esto es la capacidad de recibir cierta información de otros radios y poderlas mostrar en el display del equipo. En este caso tenemos un display de un radio portátil que tiene esta capacidad de AIS y nos permite ver las embarcaciones circundantes, y cuando el usuario final selecciona cualquiera de esas embarcaciones puede ver qué tipo de capacidad, a qué distancia está ese usuario, cómo se llama, en este caso el MMSI, a qué velocidad viene, cuál es el tiempo de aproximación a ese radio. En este caso el CPA es el punto de aproximación hacia esa embarcación, y hay otro que es el TCPA, que es el tiempo que podría tardarse en llegar el barco hacia la otra embarcación. Esta otra funcionalidad es solamente para radares, que desafortunadamente no hace parte de la presentación de hoy, pero es importante conocerla. El ATA es la
digamos, la ayuda automática que se tiene de rastreo de embarcaciones y de masas terrestres, es decir, una isla, un islote, alguna condición, incluso tenemos radares que detectan personas que están fuera de borda. Entonces, este es el ATA, es esta condición para ayuda sobre digamos, radios, perdón, sobre embarcaciones que se encuentren cerca. Y el otro es el ARPA, que hace conjunto con el ATA. Este es una ayuda automática también que permite o evita colisiones. Es muy normal que en un puerto, a la entrada de un puerto, etcétera, si no se hace un cálculo adecuado entre las embarcaciones, pues se presenten accidentes como el que ven ustedes en la figura. Vamos a hablar de las terminales portátiles. Las terminales portátiles las clasifiqué en un cuadro que lo vamos a dividir en desempeño y funcionalidades versus costo. A mayor precio, mayor cantidad de funcionalidades, a menor precio, pues menor cantidad de funcionalidades. El radio más básico que nosotros tenemos es el ICM25, seguido por el ICM37, el ICM73, que tiene dos modelos, el ICM73 solo y el ICM73 Plus, que tiene algunas características adicionales, el ICM85 y el ICM85UL. El ICM85UL es un equipo intrínsecamente seguro que puede ser utilizado en ambientes o atmósferas potencialmente explosivas. Obviamente este radio ICM85UL podría costar mucho más que los demás, sin embargo, por condiciones de presentación, pues lo dejé en esa escala. Y finalmente, y de mayores características, tenemos el M94D, del cual vamos a hablar. Entonces, voy a hacer un cuadro comparativo de todos ellos. En este caso, todos los equipos tienen lo que nosotros llamamos el AquaQuake. El AquaQuake, pues, es la funcionalidad de expulsar del agua. Tenemos un canal dedicado al clima, en el cual llegan alertas de clima, modificaciones que existan. Hay continuamente una voz o un prompt que está indicando las condiciones del clima. Tenemos acceso directo al canal 16, que es el canal de trabajo y en muchos casos el de emergencia, o canales programados para hablar continuamente, o un canal como el canal 70, que es el canal de emergencia y de urgencias. Algo de las baterías, aquí no podemos determinar mucho ni acentuarnos mucho en las condiciones de las horas que podría durar una batería, que es el ejemplo que yo siempre doy: cuánto te dura la batería de tu celular. Independiente de la marca que sea, la batería dura dependiendo del uso que se le dé. En un estándar internacional que se llama el 5590, este estándar es un estándar en donde el 5% del tiempo el radio está en recepción, 5% del tiempo del radio está en transmisión y 90% del tiempo del radio está en stand-by, en espera. Se pueden dar estos valores que estoy mostrando allí, o ya sea 11 horas, o 12 horas, o 16 horas, o 14 horas, etcétera, etcétera. Pero, insisto, esto es algo que se debe dialogar con el usuario final, teniendo en cuenta que depende del uso que él le dé. Tenemos también la potencia. Las potencias varían dependiendo del modelo, pero siempre van a estar mínimo 5 vatios, máximo 6 vatios de potencia. Esto es lo que exige la regulación de la FCC, esta Comisión Federal de Comunicaciones, pues indica que los radios no pueden tener una mayor potencia en estas frecuencias para radios de tipo portátil. Y al lado, si se dan cuenta, pues tenemos el consumo que tiene cada uno de los radios en el momento de transmisión, en el momento de recepción, y obviamente en stand-by tendría un consumo mínimo de batería. Tenemos la protección IP.
que ya vimos de qué se trata. En la mayoría de ellos estamos altamente protegidos contra el agua. La mayoría de ellos tienen la capacidad de sumergirse 30 minutos hasta 1 metro de profundidad. Y solamente el ICM 73 tiene mayor capacidad de inmersión en el agua. Dentro de lo que hablamos del audio, tenemos que el de menor, digamos, capacidad de audio, de potencia de salida de audio, es el ICM 25. De resto, los demás modelos tienen 700 milivatios de potencia en el audio de salida, y el ICM 94 tiene 1.5 vatios de salida. Dentro de estos existen dos modelos, el M73 y M94, que tienen ecualizador de audio, que ya vimos para qué servía, y lo mismo el cancelador de ruido. En el M73 Plus es donde tenemos esta funcionalidad, el M73 solito no la trae. Y para el M85 tenemos posibilidad de una inscripción básica que en análogo se llama Scrambler. Tenemos hasta 32 diferentes llaves de inscripción básica análoga, esto llamada Scrambler, que ese procedimiento es simplemente un desfase de la señal sinusoidal análoga del audio transmitido o de la modulación. Esto nos permite desfasarlo en grados, no necesariamente 180 grados, sino lo podemos desfasar en diferentes cantidades, 90, 25, 100 grados, etc. Tenemos flotación y parpadeo. También vimos en el video cuál es la funcionalidad. Simplemente cuando queda inmerso en el agua, el radio por sí solo sale a flotación, así tenga batería y antena o clip. Los dos modelos que no lo hacen son el ICM 73 y el ICM 85. Sin embargo, la protección de estos no es perjudicial, tiene el IPX8 y el IP67. También tenemos funcionalidades de, digamos, sistemas de emergencia. El sistema de emergencia, el MOB, es el hombre fuera de borda cuando una persona cae de la embarcación y lleva con él el radio, obviamente. El radio va a emitir una señal de emergencia. El hombre caído es si por alguna razón una persona sufre un desmayo, la golpea algún elemento y cae en el piso, el radio se encargará de generar una alarma de emergencia. Y el trabajador solitario es otro sistema de emergencia en donde el usuario final tendrá que estarse reportando cada X tiempo, por su nombre como lo indica, que es un trabajador que está solo, no tiene nadie en su entorno y debe reportarse para evitar un sistema de emergencia. Si por alguna razón el usuario no se reporta, obviamente el radio generará un sistema de emergencia y alertará a un grupo o un canal de llamada. En el M73 no está disponible esta función, pero está disponible una función que es la grabación de voz, que también se da en el ICM73 Plus, que permite grabar la última llamada hasta 1 minuto de duración en esa llamada. ¿Para qué se utiliza eso? Para simplemente almacenar órdenes a embarcaciones que están ingresando a puerto, etcétera, es utilizado para esa funcionalidad. Este es el único radio que lo tiene, los demás radios no almacenan esta información. El ICM85 y el ICM85UL tienen la capacidad de grabársele canales terrestres, es decir, canales que tienen subtonos o que pasan por repetidoras, etcétera, muy útil para el personal de tierra o el personal que coordina en puerto o para las autoridades marinas que están en movimiento dentro de un puerto. Solamente este radio lo tiene. El único radio que tenemos con GPS interconstruido o incluido es el M94D, que tiene GPS,
tiene capacidad de navegación. ¿Qué es esto? La posibilidad de que en el mismo radio yo ponga puntos de interés y el radio me pueda generar una ruta, y esa ruta fácilmente puede ser seguida por la embarcación. Digamos, una embarcación pequeña pesquera podría generar un punto de interés a donde quiere llegar y la ruta de regreso para evitar pérdidas en alta mar. Y tenemos el AIS. Este AIS permite recibir la señal de otras embarcaciones que tienen un transponder y como lo mostraba en la figura cuando explicaba el AIS, podemos visualizar qué embarcación, qué tipo de DSS tiene, a qué distancia está, cuál es la velocidad, cuál es el rumbo y demás. Hablando un poquitito del M85UL, que es el que les decía que tenemos que sacarlo porque es un radio de un poquito mayor costo, vamos a hablar de esta certificación. Inicialmente, ¿cómo identificamos un radio que es intrínsecamente seguro? ICOM tiene una banda en la parte frontal cerca al display, una banda azul que lo identifica como intrínsecamente seguro. Segundo, la batería. La batería es una batería certificada para equipos intrínsecamente seguros, no es cualquier batería. ¿Por qué razón? Porque el material de la carcasa o del housing que tiene la batería tiene que ser diferente. Segundo, tenemos que la batería tiene una protección metálica. En caso de caer y perforarse la batería, si fuese una batería convencional, el litio-ion en contacto con el oxígeno es explosivo. Y si estamos trabajando en una atmósfera explosiva, pues vamos a tener bastantes dificultades. La carcasa es antiestática, el housing del radio es antiestático. Esto quiere decir que previene cualquier tipo de chispa o de arco de tensión o de descarga eléctrica cuando se tocan objetos metálicos. Y tiene internamente la electrónica protegida. Las perillas de encendido y apagado que tienen elementos mecánicos son protegidos para que cada vez que se encienda o apague el radio no emita o no tenga acceso a ese encendido y apagado de pronto un gas que sea y genere conflagración. Muy rápidamente, la descripción de la certificación. Tenemos que hay la clase 1, que se refiere a materiales líquidos y vapores. En la división 1, que es una atmósfera de trabajo potencialmente explosiva, pero controlada. Digamos, dentro de un tanque de aceite o dentro de un tanque de combustible, los vapores que salen de ese combustible pues tendrían que o se tiene que usar un radio de estas características para evitar una conflagración. Dentro de esta clasificación tenemos los materiales. Tenemos el etileno y el propano, que son gases que podrían ser manejados con esta condición y esta característica o certificación del radio, y no podemos acceder a sitios donde se maneje hidrógeno y acetileno, porque esto requiere una certificación superior. Tenemos la descripción de los materiales sólidos o polvos combustibles, también en la misma división o en la misma atmósfera, una atmósfera controlada. Estos materiales que se pueden trabajar son clasificados en grupos. Está el grupo de materiales de metal de polvo, como el aluminio, magnesio, etcétera. Tenemos los polvos de carbono, como es el residuo de carbón, carbón mineral, carbón vegetal y el coque. Y tenemos polvo no conductivo, que podría desafortunadamente generar conflagración en algunos aspectos, como la madera, la harina, el plástico, los granos, los químicos y la fibra. Y por último tenemos la clasificación 3, que es donde hay partículas suspendidas en el aire que podrían ser combustibles, y en este caso son sitios
donde se puedan presentar temperaturas superiores a los 160 grados. Entonces, en este caso, el radio está protegido para digamos, ambientes en donde se puedan manejar partículas que salgan al aire, que floten en el aire y que estas partículas tengan, digamos, una temperatura que va más o menos a los 160 grados centígrados. En las terminales fijas o de montaje fijo o radios base, como lo quisiéramos llamar, tenemos la misma escala, una escala que va con el ICM220, que es el de funciones más básicas, pasando al ICM 330, 424 y 605. Dentro de este cuadro comparativo no metimos un nuevo radio, que es el ICM 510, que es un radio que incluso se puede conectar a Wi-Fi, es un radio que se puede conectar a una aplicación Android o Apple, se puede manejar desde allí. Es un radio que tiene altísimas características y por ende necesitaríamos un webinar completo para hablar de este radio. Dentro de las características principales que tenemos dentro de estos radios, tenemos la protección contra ingreso de polvo y agua, que va en los 3 primeros modelos hasta X7, y el último modelo tiene X8, es decir, es sumergible. Todos tienen 25 vatios de potencia. Dentro de estos 25 vatios de potencia, pues también hablamos del consumo que tienen en transmisión. La mayoría de ellos tienen un consumo relativamente bajo, apenas entre 5 y 6 amperios, pero hay una característica especial en el M424 y M605 que se llama el Public Address y el Horn, o el altavoz, o la corneta, no recuerdo cómo se dice en español, y esto nos permitiría hacer llamados por un sistema de altavoz, y por eso ahí en recepción dice que consume un poquito más de potencia porque tiene un amplificador de audio. Aquaquake, todos nuestros equipos lo tienen, lo mismo el canal de clima con alertas, la conectividad NMA 0183, que es para poder conectar sistemas externos de navegación y de GPS, como transponder de AIS, que permitan la transmisión de datos. Discúlpeme, creo que sigo al aire. ¿Alguien me podría confirmar? Sí, te escuchamos correctamente, okay. Alejandro. Disculpe, por favor, la interrupción. Ok, entonces tenemos la conectividad para GPS, navegación, sistemas externos, decía que transponders y sistemas que permitan la transmisión de datos o el posicionamiento de GPS, como tenemos en radares y otras situaciones. Tenemos el DSC que es el llamado selectivo digital, que para el radio M220 lo tiene solamente para hacer llamados de tipo grupal, y para los radios 330, 424 y 605 podrían hacer llamadas de tipo selectivo de barco a barco. No necesariamente una llamada de emergencia, sino que podrían comunicarse con un barco contiguo o cercano para transmitir información entre ellos. Conexión externa de GPS para el M220, y los otros radios tienen el GPS integrado. Nosotros cuando entregamos el radio, lo entregamos con la antena de GPS. El M330 está limitado en algunos sistemas de navegación de GPS, como los GPS, GLONASS y el SBAS, que son sistemas básicos de geoposicionamiento, y el M424 y el 605 se les adiciona unos sistemas de alta precisión, como es el WAAS, el EGNOS, el EMSAS y el GAGAN. Son sistemas que se han creado en los últimos años
para tener una mayor precisión en la ubicación de las embarcaciones. Solamente el 424 y el 605 tiene cancelador de ruido. El M24 tiene una bocina, un altoparlante y la función de public address. Esto es lo que permite que el audio se vaya directamente a un sistema de altoparlantes y pues poder hacer anuncios, transmisión de comunicados de forma grupal externa, no necesariamente para una persona que tiene un radio. Y el M605 adicional del public address de la bocina tiene también un sistema de sirena, es decir, que en una embarcación desde el radio podríamos hacer una llamada de emergencia y activar una sirena para que toda la tripulación pues tenga conocimiento de que algo está pasando. Solamente en el M605 hay un nuevo protocolo de comunicaciones que se llama el NMA 2000, que permite mayor cantidad de transmisión de datos y de conectividad de equipos externos. Y el mismo M605 es un receptor ICE. Este receptor ICE quiere decir que me permite en la pantalla del radio ver a qué distancia están otras embarcaciones, desplegar cuál es el tiempo de aproximación hacia una embarcación o hacia una masa terrestre, etc. Como el M605 es el que tiene mayores funcionalidades, este radio ha ganado durante varios años consecutivos el premio a mejor radio VHF marino, desde el 2017 hasta el 2021. Perdió el liderazgo, afortunadamente, con otro radio nuestro, el M510, el cual se ha ganado desde el 2022 y esperamos que en el 2023 sea también considerado el mejor radio marino. Estos radios de la última generación tienen una particularidad bien importante, que no son simplemente radios de comunicaciones, sino que son sistemas de comunicación. ¿Por qué hablo que son sistemas de comunicación? Porque en una embarcación yo puedo instalar un radio, un M605, digamos en la cabina de mando, en el puente de control y de manejo, instalar una cabeza remota o de control remoto, un RCM600 en una oficina, dentro de la misma embarcación. Podríamos tener un command mic, un micrófono de comando en el puente de navegación cuando el capitán sale al aire libre a poder manejar su embarcación, y otro por allá en el cuarto de máquinas. Es una gran funcionalidad que nos permite, insisto, tratar el radio M605 no solamente como un radio, sino como un sistema de comunicaciones. ¿Qué otras combinaciones podemos hacer? Podemos tener 3 micrófonos de comando, 3 common mic, 3 HM195GB conectados a nuestro radio. Obviamente nosotros proveemos de los cables necesarios para la conectividad. Hay cables que tienen, yo creo que hasta 50 pies de distancia, que es suficiente pues para recorrer ciertas embarcaciones. Se pueden hacer mayores distancias, pero hay que utilizar elementos adicionales. Y tenemos otra combinación con 2 paneles frontales de comando y un micrófono de comando. Digamos que a grandes rasgos, insisto, es un sistema de comunicaciones. Como les decía, no pude hablar del M510 porque es un radio de muy altas características, pero ahora que salió, es un radio que puede ser conectado a sistemas Wi-Fi. Tiene también frontales de comando de comunicación que se conectan a Wi-Fi,
y desde aplicaciones instaladas en un teléfono móvil Android o Apple, también puede hacerse manejo de este radio. Luego va a permitir que en un buque crucero o en un buque de carga donde probablemente las distancias son superiores en cuanto a conexión física o cableada, se va a poder hacer las mismas funcionalidades del radio sin ningún inconveniente. Bueno, hasta aquí creo haber terminado. Discúlpenme, por favor, fue un poco rápida la presentación. No profundicé mucho en algunos aspectos, pero es por un inconveniente técnico que tengo en el momento. Muchas gracias, Alejandro. No, la presentación fue excelente. Te agradecemos por toda esta valiosa información acerca de los radios ICOM marinos y también les agradecemos a todos los que están aquí como asistentes. Vamos a tener un pequeño tiempo para preguntas y respuestas sobre la información que nos enviaron, así que los invitamos a que en la parte derecha de su pantalla tienen el panel de preguntas. Por este panel ustedes nos pueden hacer llegar cualquier duda que hayan tenido o también si tienen algún proyecto en puerta el cual les interesa que EPCOM les ayude con el soporte técnico, también estamos abiertos para darles este apoyo. Todos los radios que vieron en la presentación lo pueden cotizar directamente con EPCOM. Tenemos muy buen stock en este momento para entrega inmediata. Esto en nuestras dos bodegas de Texas y Florida, para que si tienen alguna cotización que les interese, le puedan pedir a su vendedor y con mucho gusto se la harán llegar. Entonces, si nos pueden enviar alguna pregunta que tengan, dudas, comentarios sobre el webinar, estamos aquí al pendiente en lo que cerramos la sesión. También un recordatorio, este webinar fue grabado y se les estará enviando a su correo al término de la sesión y los invitamos a que visiten nuestro canal de EPCOM en YouTube, donde todas estas grabaciones están disponibles para ustedes. Gracias, ingeniero Madrid. Gracias, ingeniero César. Muy feliz año igualmente. El ingeniero Ernesto Rojas le pasa las felicitaciones a Alejandro por una excelente presentación. De igual forma, el ingeniero Servando Rodríguez le da las felicitaciones a Alejandro por una excelente ponencia. Muchas gracias, muchas gracias. El ingeniero Javier Ruiz nos pregunta en qué parte veo la presentación. Bueno, nosotros la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como EPCOM USA. Y ahí en la sección de webinars contamos con este mismo webinar en inglés y también en unos minutos lo van a poder ver en español. Entonces, cualquier webinar al que ustedes asistan va a estar ahí cargado para que ustedes lo puedan visualizar en el momento que ustedes necesiten. El ingeniero Andrés Cayetano, también muchas gracias a ustedes por su tiempo esta mañana. Y bueno, si no tenemos alguna pregunta que responder en el caso de alguna pregunta técnica o de ventas, pues les agradecemos por su tiempo. Los esperamos en futuras sesiones. Si hay una pregunta del señor Ernesto Rojas, pregunta ¿cuál es el modelo del radio que te permite transmitir y recibir AIS? Bueno, para responder esta pregunta, ninguna de las unidades que nosotros tenemos transmite AIS. Solamente tienen la capacidad de recepción. Para poder transmitir AIS es necesario tener una conectividad, ya sea NMA 0183 o NMA 2000 hacia un transponder. En nuestro caso, el transponder que nosotros utilizamos es el MA510TR, que también es un equipo de ICOM que permite la visualización adecuada. Y todos nuestros radios, comenzando desde el M330 en adelante, tienen la capacidad de conectarse al MA510TR.
Muchas gracias, Alejandro. Pregunta el señor Javier Ruiz que cuáles son las baterías que tienen, perdón, las baterías qué duración tienen. Supongo que alguien Como tiene lo una- hablaba en los radios portátiles, estas baterías van más o menos datadas. Digo, esto es simplemente una característica teórica, porque en la práctica podría variarse. Desde las 10 horas que dura el M94D más o menos, a 16 horas que tenemos en el M73. Esta duración está datada, insisto, en un estándar internacional que es el 5590, que es 5% del tiempo de uso en transmisión, 5% del tiempo de uso en recepción y en recepción y 90% del tiempo en standby. Luego, esto es relativo al uso de los usuarios. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Me hace otra pregunta de nuevo el señor Ernesto Rojas, que cómo podemos determinar el alcance de un radio de mano o estacionario. Bien, señor Rojas, pues es una pregunta completamente válida y es tal vez de las preguntas que más se hacen, pero es la más difícil de responder. ¿Y por qué digo la más difícil de responder? Porque todas las señales que se transmiten en el espectro radioeléctrico son señales que sufren por condiciones físicas. ¿Qué condiciones físicas? Hay una condición que se llama la propagación o degradación por propagación, que si tú tienes una muy buena antena, con 5 vatios de potencia podrías lograr distancias superiores a los 70 kilómetros. Claro, esto es relativo a la altura y la distancia. Es más fácil transmitir desde una torre que tiene 40 o 50 metros de altura y llegar a largas distancias que transmitir cuando estás sobre la tierra o sobre la embarcación. Si estamos sobre la embarcación, la señal estoy seguro que no va a poder transmitirse a muy largas distancias, probablemente no superará los 2 o 3 kilómetros. Insisto, sorteando todos los problemas físicos que existen, como lo es, aparte de la degradación por propagación, la refracción, la penetración, rebote de señal, etcétera, etcétera. Y más en estas señales de VHF que tenemos una alta reflexión, es decir, que podemos bordear obstáculos, pero la penetración es muy baja. Entonces, llegar dentro de embarcaciones podría ser un obstáculo bien difícil de responder. En el caso de los radios base, las antenas que se utilizan son superiores, son mucho más, digamos que nos dan una alta ganancia de propagación. Esto nos permitiría llegar a varias millas náuticas, es decir, podríamos tener una comunicación de largas distancias aprovechando la refracción, es decir, que la señal se va por la superficie del mar o incluso en algunos canales podría tener la refracción con la ionosfera. Entonces podríamos tener una transmisión ionosférica. Pero esto, insisto, depende de muchas condiciones, depende de antenas, depende de la instalación, depende de la altura, depende de muchos aspectos. Excelente, me comenta sobre la posibilidad de tener un webinar del ICM 510. Al parecer les interesó, me comenta el ingeniero Francisco Silva.
para tenerlo. Estoy escuchando muy mal, discúlpame, no te Discúlpame. escuché. Me comentaba el señor Francisco Silva si tendremos la posibilidad de tener un webinar del modelo ICM 510. Al parecer les interesó ese modelo. Claro que sí, es un modelo, insisto, relativamente nuevo. Podríamos tener un webinar, es un webinar no tan largo, pero sí podríamos hablar de las características Claro. de este radio. Lo organizamos, claro, lo organizamos por Ejemplarlo. medio de ustedes. También, ya por último me comenta el señor Eduardo Silva en el radio ICM 94D si se puede programar canales privados. Sí, en el M94D podemos programar canales privados y podemos hacer programación incluso con offset, es decir, para pasarlo a través de un repetidor. Sin embargo, el acceso a esos canales es única exclusivamente a través de EPCOM. EPCOM será el que pueda hacer la programación con el software indicado de clonación. Excelente. Y última pregunta, Alejandro. Me preguntan si el modelo ICM85 es el único radio marino con tonos CTC-SS y si no se les pueden programar tonos. Sí, correcto. El ICM85 es el único radio que tiene la capacidad de recibir canales terrestres, es decir, que puede tener tonos análogos y digitales y tonos digitales invertidos. Es un radio que trabaja como cualquier radio terrestre, entre comillas, cuando seleccionamos los canales o el modo terrestre. Lo que sí no trabaja es en digital, solamente en análogo con los tonos CT-CSS y DCS y los invertidos de CSS. Excelente. Me preguntan si estos radios ICOM pueden trabajar con un repetidor si fuera necesario. Sí, como lo nombraba en el comentario anterior, dos comentarios atrás, en el M94, sin embargo, para muchos radios, por regulación, obviamente se ocultan algunos canales. Y digo por regulación es porque estamos regidos por la FCC. Disculpen. Estamos regidos por la FCC, entonces estos radios marinos requieren, no es obligatorio que muchos canales no se establezcan o no queden programados dentro de la radio. Sin embargo, con el software de clonación, en este caso nuestro distribuidor EPCOM podría hacer los cambios para que se presente la posibilidad de utilizar los canales que tienen offset, que son canales marinos ya establecidos, pero tienen un offset de 5 MHz o de 10 MHz, etc. Excelente, Alejandro. Muchas gracias. Serían todas las preguntas que hay hasta el momento. No sé si tienen. Bueno, disculpa, Alejandro. Entonces, ya con esto nos terminamos, lo damos por concluido. Quisiera darte muchas las gracias. Gracias por compartir esta valiosa información sobre ICOM, soluciones de radiocomunicación marina confiables. Gracias a todos por su tiempo esta mañana. Por favor, háganos saber acerca de su próximo proyecto. Recuerden que tenemos todo un gran equipo atrás de nosotros pues para apoyarlos y están listos para servirles. Como mencionó mi compañero Víctor, este seminario web se estará enviando a su correo electrónico después del seminario y si alguna duda no fue respondida, por favor nos pueden hacer llegar la información al correo electrónico. Siga consultando nuestro sitio web y las redes sociales para obtener más información sobre nuestros productos
seminarios web semanales. Gracias de nuevo por su tiempo esta mañana y sobre todo que tengan un gran día. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Que tengan todos un muy buen día. Gracias, Alejandro. Hasta luego.